Vamos a hacer una corta oración para iniciar esta prédica. Gracias por estar acá. Padre que estás en los cielos, gracias te damos por la oportunidad de escuchar tu palabra, porque es bendita, es pura, es tu palabra, es real, Señor, y tú estás con nosotros en este lugar. Presento la vida de Jorge Enrique Torres, presento la vida de Hilbert, presento la vida de Cristian Camilo. Te doy gracias por ellos, danos la sabiduría, Señor, perdona toda ofensa que hayamos cometido contra ti y permite que esta palabra corra y fluya en lo profundo del corazón, transforme la vida y seas tú, Señor, abriendo la mente del corazón para que esta palabra entre. En el nombre de Cristo, amén. Amén. Bueno, vamos a comentar y hablar. Yo sé que no tienen Biblia, vamos a mirar un capítulo del libro de Isaías. Yo tengo la versión Reina Valera 1966, pero este texto ustedes lo pueden encontrar en cualquier Biblia. Capítulo 53, leo para ustedes en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Isaías capítulo 53. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Permítanme un momento. Voy a hablar bajo el tema, a precio de sangre fuimos nosotros comprados y nuestros pecados ahora son perdonados. Mejor. El tema es, a precio de sangre fuimos nosotros comprados y nuestros pecados ahora son perdonados. Leo para ustedes en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Isaías 53 dice: ¿Quién ha creído a nuestro anuncio y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca no hay parecer en él, ni hermosura le veremos más sin atractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentando en quebranto, y como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó nuestra enfermedad y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Dejemos hasta ahí. El capítulo es de 12 versos. Estamos en el verso 4. ¿De quién creen que habla este texto? Amén. Porque el título es: a precio de sangre fuimos nosotros comprados. Esto es un sacrificio. El sacrificio que hizo Cristo en la cruz del Calvario costó sangre. Y esa sangre es la que paga nuestros errores, nuestros pecados, no como tal de Jorge, no como tal de Dilbert, no como tal de Cristian Camilo, sino del hombre. Todos, hombres y mujeres, paga ese pecado. Eso se llama cuando nosotros a nosotros nos relevan. Debimos haber nosotros muerto, y de por sí el hombre muere a una segunda vida. Si muere sin Cristo, se pierde su alma. Pero como Cristo pagó en la cruz del Calvario, somos nosotros justificados. Ahí es donde el Señor Jesucristo da la sangre de Él por nuestras vidas. Y ahí es donde el hombre tiene vida. Y esa vida es en abundancia. ¿Qué nos genera ese beneficio de la sangre de Cristo en la cruz del Calvario? Nos genera, aquí por ejemplo dice, en Isaías 53:5. No sé si tienen la Biblia en el teléfono. ¿La tienen en el teléfono? Leo para ustedes en el verso 5. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. ¿Qué palabra clave podemos encontrar en este versículo que nos revela el escritor, que es Isaías, que fue un profeta de la época? La Biblia del canon data de 66 libros. Esos 66 libros tuvieron unas consultas e investigaciones y pasaron a ser parte del canon. ¿Qué es eso? Es
los libros aprobados por hombres que fueron esos mártires en algún momento del Evangelio. El Evangelio en algún momento se dividió en dos y por eso pues somos llamados cristianos. Los cristianos católicos, los cristianos evangélicos, pero nosotros somos cristianos evangélicos. El evangelio significa buenas nuevas de salvación. Es un mensaje que dio Dios a través de la cruz del Calvario para nosotros ser salvos. Cuando el verso 5 nos dice, más Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, nosotros entendemos que ahí hay un sacrificio, ¿cierto? El castigo de nuestra paz fue sobre Él. Ahí entendemos que nuestra paz, la que podemos tener por Él, es. Y por su llaga fuimos nosotros curados. Ustedes sí saben que este verso lo podemos proclamar y declarar para nosotros tener alguna sanidad divina. Y esto es tan real, más real que el aire que respiramos. Porque cuando proclamamos esta palabra que está escrita y solo ustedes lo ven en una Biblia, pero realmente fueron unos manuscritos de hombres de más de 2000 años aquí en esta tierra, inspirados por el Espíritu Santo. Y esto tiene una cantidad de historia y una cantidad de veracidad investigativa, se podría decir que es científica, que utilizaron un método científico sin en algún momento saberlo, sino todo con guianza divina. Bajo concepto mío digo guianza divina porque no es posible que tantos manuscritos de hombres de diferentes épocas y en diferentes culturas, romana, griega, hayan escrito prácticamente lo mismo y en diferentes versos. Entonces, esa investigación arroja simplemente 66 libros del canon de la Biblia. Y es ahí donde, cuando yo les digo, se puede proclamar y declarar, y son textos tan veraces, porque aquí está la palabra de Dios. Si lo sabían así, en la palabra de Dios, usted lee un texto y lo declara en el nombre de Jesús, porque la misma Biblia dice que hizo el Señor Jesucristo en la tierra para nosotros obtener una paz, la vida. Ahora la sanidad, aquí dice, y por su llaga fuimos nosotros curados. Es decir, que cuando usted declara sanidad sobre alguna enfermedad, por más que la persona piense que no hay cura, en el nombre de Jesús por su llaga hay cura. Se puede declarar. Aquí escrito está. En el verso 6 dice, En muchos casos ha pasado. Eso sí, ¿no? Que le dice la ciencia que no hay cura. sí, y no encuentra la solución. ¿Cómo hacemos la salsa? Yo llego la energía. Sí. Tomamos. Bueno, estamos en el verso número 5 retomando, porque estamos en el capítulo ¿qué? 53 de Isaías. Vuelvo y reitero, Isaías era un profeta de la época, él escribió el libro de Isaías y allí el relato bajo el cual él toma el verso sobre Isaías verso 5, nos dice que Él nos da paz. Y por sus llagas fuimos nosotros curados. Allí les he dicho, pues nosotros digo el hombre, ¿no? El ser humano, porque igual el Evangelio no es de una denominación, de una iglesia, sino de una doctrina, sino, diríamos, es un estándar del ser humano. Si el ser humano, el hombre, cree en su corazón, puede ser restaurado nada más con la fe. Ustedes no recuerdan por ahí un verso de la Biblia cuando nos habla sobre la mujer de flujo de sangre que inmediatamente cuando tocó el manto del Señor Jesucristo con fe que el Señor Jesús sintió esa fe, inmediatamente fue sana y que él supo que de su ser salió el poder para sanar a esa mujer. La fe sanó. Entonces no es cuestión de que la persona asista a una congregación o se declare o no cristiana, sino que tenga un corazón dispuesto. Esa es la clave del Evangelio.
Y allí nos dice, por sus llagas fuimos nosotros sanados. El verso no nos especifica solo el creyente en este momento, pero sí es necesario la fe, porque la misma Biblia nos relata que es imposible agradar a Dios sin fe. Y es ahí donde todo en la parte bíblica se entrelaza. ¿Y la doctrina sana cuál es? Es la que nos basamos solamente en la palabra de Dios, en la Biblia, que como les he dicho ahorita, viene de manuscritos originales que están prácticamente custodiados por Historia C, que esos manuscritos cuando se pudieron revelar 200, 300, hasta 400 años después, los que lo adquirían gente muy de alto valor adquisitivo, gente que podía comprar antigüedades, lo adquirían y los guardaban en sus casas. ¿Cómo? Los ricos los guardaban en sus casas, lo adquirían de antigüedades en Egipto, supe de unos manuscritos. Entonces, a partir de una serie de investigaciones a lo largo de los años, esta Biblia tiene una veracidad y una trazabilidad, es decir, la trazabilidad se hace referencia a que hay una historia que cuenta la verdad y es irrefutable, porque tiene historia, y es una historia con trazabilidad, valga la redundancia. Verso 6 del capítulo 53 nos dice, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Yo he escuchado personas que de pronto dicen, pero yo no escogí, ¿por qué nací? ¿Y por qué tengo que arrepentirme de algo que yo no veo que sea pecado? Más sin embargo, el pecado se dice que viene de esa condición de nosotros como seres humanos, de pecaminosidad, de seres humanos imperfectos, la naturaleza adánica que llamamos. Ese concepto, la naturaleza adánica, es concepto de pecado. Y apenas nace el niño, tiene el pecado porque tiene naturaleza adánica. Más sin embargo, cuando llega a los 7 años, que es como un aproximado de edad en la que la persona tiene conciencia de lo bueno y lo malo, es ahí donde tiene la capacidad de pedir perdón o de saber lo bueno y lo malo. Y ahí se desglosa todo el tema psicológico del ser humano y cómo es el comportamiento. Pero he sabido por mi corazón, escrito no está textual, pero sé que Dios nos hizo, y Salmos, cuando el rey David escribe los Salmos, nos da una alusión de cómo Dios nos creó, ¿cierto? Aparte del cuerpo, los tejidos, los huesos, el alma o el corazón o la parte espiritual, espíritu, alma, cuerpo, y en el espíritu está la conciencia, y el corazón hace como la alusión al espíritu del hombre. Pero en el corazón se dice que Dios nos hizo, nos formó con sentido de eternidad. Es decir, que nosotros sí o sí, así nadie nos cuente, sabemos que hay algo más allá de la muerte física. O sea, si un ateo de pronto llegase a decir, no hay nada espiritual, no hay nada más allá de la muerte, Sea me muero como y ya, sea, vamos a llegar a otro segundo plano. él sabe que miente. O sea, él sabe porque hay algo en su profundidad que él lo trata de ocultar, pero no puede ocultarlo porque algo le ha de fluir en la parte del espíritu, porque tiene un espíritu. Esa es la parte espiritual real, innegable y que la sentimos. Verso 7 dice, angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Sigo reiterando la palabra clave, sacrificio. Verso 8. Por cárcel y por juicio fue quitado y su generación, ¿quién lo contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Contextualmente, este verso hace referencia al pueblo judío, pueblo que inicialmente fue el pueblo de Dios, pero fue el pueblo que también le hizo este tema del sacrificio, al que se puede decir así, Dios usó
esas condiciones para que se diera la gran obra de Dios en la cruz del Calvario, ¿cierto? Todo está escrito entonces. Todo está escrito. Sí. Todo Si lo que bien- iba a pasar con él y todo. Todo. Si bien miramos que el pueblo judío, gente que hacía parte del pueblo judío eran los fariseos. Los fariseos eran gente que les gustaba estar en las sinagogas. Las sinagogas eran centros donde ellos se congregaban a leer los escritos de Moisés y las leyes, pero les gustaba adorar en voz alta, pero su corazón tenía envidia y ellos fueron los mismos que les dio envidia al Señor Jesucristo y Ya. fueron los mismos que le entregaron a Pilato. Dos oportunidades que nos han dado y en las dos oportunidades no hemos fracasado. La Entonces, primera fue con Adán y la segunda fue con el Señor Jesucristo. pero pues fue una obra redentora que si no, entonces no tendríamos nosotros redención y el mundo creería y iría por otro lado. Pero pues Cierto, todo sí. está, ya está escrito, ya está ahí como el camino marcado. Pero está marcado el camino de Jorge Enrique, está ya marcado el camino de Cristian Camilo, está marcado el camino de Dilber a la vida eterna, al reino de los cielos. No, no está marcado. Estamos en una penitencia que estamos ganando, ¿no? Es una carrera en la cual depende de el factor fe, Sí, exacto, El nos lo estamos factor- ganando. de disposición. Y el Señor Jesucristo dejó todas las puertas abiertas. El sacrificio. Y aquí Que es nosotros donde la vamos a alcanzar. Isaías 53 nos está relatando ese dolor, esa sangre derramada en el madero de ese cordero inmolado de Dios para que pudiésemos alcanzar la vida eterna, el reino de los cielos. ¿Por qué? Porque Cristian Camilo, Jorge Wilber y Jenny tienen alma, cuerpo, espíritu. Pero el espíritu es vida y un soplo y sale del cuerpo y es vida. Ya dejamos de estar vivos acá en la tierra porque el espíritu se fue. Nosotros seguimos siendo vivos, Pero seguimos el alma viviendo. es el que o padece infierno o se va al reino de los cielos gracias Y el a cuerpo que queda acoger, acá. Y el cuerpo que queda acá. acoger la obra divina que Jesús hizo en la cruz del Calvario. Unos partimos en tres. El cuerpo vuelve al polvo porque el polvo salió. Este relato que nos está contando el profeta Isaías, que está textualmente allí, y pues la historia de la Biblia data del tema de traducción. Esto inicialmente los escritos fueron en hebreo, pero realmente, ¿qué nos está contando el capítulo 53? La obra redentora. Y esa obra redentora nos habla de ese sacrificio, vuelvo y reitero, porque es un tema principal. ¿Cómo es el título? A precio de sangre fuimos nosotros comprados y nuestros pecados ahora son perdonados. ¿Por qué hablamos de la ahora? Porque yo quiero tener este concepto en el título. Ahora nuestros pecados son perdonados porque el ahora de nosotros es ya. No existe futuro, no existe pasado. El pasado ya fue lo que fue. Y no Y el existe futuro. futuro porque no ha llegado, el mañana no ha llegado. Mi oportunidad es Es ahora, ahora es y yo ahora. no sé mañana estaré viva o no. Y el relato que nos dice Isaías 53, vuelvo y reitero porque me parece fascinante. No, todo está perdido. El relato es que toca desde ya empezar a... Y me parece fascinante, es que a mí me fascina cómo Isaías lo cuenta, porque es ese dolor de Jesús en el madero, escurriendo su sangre para que usted y yo creamos, para que usted y yo nos salvemos, para que usted y yo tengamos paz. Eso no lo dice el capítulo. Entonces él está verso todavía 4. ahí crucificado ahí. No, él ya está a la diestra del Dios Padre. Él ya está en el reino de los cielos. Pero faltamos nosotros, que estemos en el reino de los cielos. Y eso se hace con el arrepentimiento genuino del corazón, Sí, de corazón, sí. aceptándolo en el corazón y confesándolo con la boca. Señor Jesús, yo te quiero, yo estoy aquí, perdóname. Y es ahí donde nuestro corazón, nuestra boca debe divulgar lo que nuestro corazón tiene. Yo a veces miro el comportamiento del ser humano y pienso por qué los seres humanos hablan a veces tan así. Bruscamente. Y me refiero, sí, bruscamente. Y lo dice textualmente la palabra también, de los dichos del corazón habla la boca.
todo lo que está en el corazón sale. Como dice el dicho, corazón lleno, Es barriga una llena, verdad corazón también contento irrefutable. y esa. Exacto, entonces cuando la palabra de Dios nos habla sobre el arrepentimiento, también es eso, arrepentirnos de corazón y confesarlo con la boca. Bueno, entonces, ¿qué nos da el sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario? Nos da paz. ¿Y quién no quiere la paz en este mundo cuando hay tanta guerra? Ahí está, la paz es un beneficio de la obra redentora. ¿Qué nos da el Señor Jesucristo con esta obra redentora? Nos da la sanidad divina para todo aquel que cree, o sea, tiene fe, no para el que se congrega, el que está en esta denominación, sí, en esta Es no. como parece una No, discoteca, Dios no me hace salgo y me acepción de entro. personas, pero tiene que creer en tu corazón. Hay mucha gente así, me salgo y me entro. Verso 7 dice, angustiado él y afligido, ese ya lo leímos, sigo con el verso 9, y se dispuso, verso 6, verso 6 nos dio la redención, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Esto tiene un concepto bastante hermoso. No sé si ustedes han escuchado de la redención. Esa redención es que Cristo quita el pecado del mundo y se pone Él, y ahí es donde Él nos justifica ante el Padre. Entonces ahí habla de una justificación. ¿Por qué hay un juicio? Porque así fue la obra desde el principio. ¿Quiénes somos nosotros para decir por qué fue así, por qué no fue así? No, pues como. Dios es Dios, Dios hace como quiere. Pero hay un juicio, y como hay un juicio, necesita una evaluación. Justos y pecadores, ¿cierto? ¿Qué quisiera ser usted? ¿Un justo o un pecador? Pero nosotros podemos ser justos, no. Entonces, ¿qué hace Cristo en la cruz del Calvario? Nos quita a nosotros el pecado y se pone a Él como pecador, a pagar por nuestros pecados. Es ahí donde nos justifica. Esa es la justificación. Por eso es que podemos ser salvos, porque somos justificados, porque hay un juicio divino en el trono de Dios. Cuando llegue el momento, todo lo que damos, que eso lo habla el Apocalipsis. ¿Sí? Entonces, ese tema también me parece muy relevante, porque la justificación del ser humano, ¿por qué puede venir? Acá lo dice claramente. ¿Sí? La disposición. Pero entonces en el verso 6 nos está hablando de esa redención. Si ven acá que dice Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros, y habla de Jehová, de Dios. Mandó a su único hijo Jesucristo, a su único, a su primogénito, o sea, primero, único, primogénito hijo, a morir en la cruz del Calvario por nuestros pecados. Eso nos habla de amor. Entonces nosotros obtenemos paz, nosotros obtenemos sanidad, nosotros obtenemos redención, salvación. Verso 8, por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortada de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. 9, verso 9, y se dispuso con los impíos su sepultura, más con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad ni hubo engaño en su boca. Jesucristo es santo, pero se puso en vez de nosotros para pagar el pecado y ser justificado, la justicia divina. Verso 10, con todo esto Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole y a padecimiento, cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado. Aquí hay otra palabra clave que yo quería tocar ahorita, no recordaba, pero acá está textualmente, dice, puso su vida en expiación por el pecado. ¿Qué creen que sea expiación? Cuando les hablé el tema de justificación, quitó a Jorge y pagó el pecado de Jorge para ser justificado Jorge y poder ir al reino de los cielos. Esa es la expiación, la suposición, quitar la persona y colocarse él en vez de esa persona. Esa es la expiación.
de Cristo en la cruz del Calvario como cordero inmolado. Verá linaje, vivirá por largos días y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verso 11. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará a mis siervos, justo a muchos y llevará a las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Ese también es el comportamiento que Jesús quiere que nosotros nos demos cuenta, porque cuando le aceptamos también queremos ser como Él. Eso es muy difícil, pero el Espíritu Santo nos ayuda a tener ese comportamiento de Cristo. Cuando a uno alguien le hace algo malo, ¿cómo va a orar por esa persona, cierto? Es difícil. Solo el Espíritu Santo le ayuda. Esa es la vida espiritual, esa es la vida real prácticamente, porque lo que vemos se ha de acabar. Cielo y tierra pasará, pero la palabra se tiene que cumplir. Entonces es ahí donde me encanta este relato porque nos muestra el enfoque de esa obra redentora, nos la muestra en un dolor, en Cristo desangrado, y es allí donde Dios nos dice, por amor hago esto. Y usted verá si lo acepta o no lo acepta. Y esa es nuestra verdad. Ahora, no ayer, ya pasó, o mañana, sino ahora. ¿Cómo me llama el título? Que era prácticamente la columna vertebral de este bosquejo. El título, muchachos. A precio de sangre fuimos comprados. A precio de sangre fuimos comprados. Y nuestros pecados ahora son perdonados. Gracias al sacrificio. Gracias por estar acá, gracias por escuchar. Si quieren de verdad hacer una oración de fe, bienvenidos. Es un espacio en el que hablamos, invocando el nombre de Cristo, y le damos las gracias por ese sacrificio vivo. ¿Alguno quiere hacer una oración de fe? Que piense en esa vida de ser humano que ha de terminar en la tierra, pero sigue. Yo la verdad, yo siempre lo doy hacia él por darme todos los días un vivir. La vida es maravillosa, ¿cierto? Entonces quiero pues que les quede en la cabeza esto. A precio de sangre somos comprados. Pero usted decide si quiere ser comprado y justificado. Oiga, ustedes que saben nada de todo eso, usted me van a sacar una duda bien berraca que tengo yo hace rato. Porque dice la Biblia que honrarás a tu padre y a tu madre y te irá bien en la vida, ¿sí? Pero ¿dónde queda que los padres tengan votado a los hijos? Ahí cómo queda para uno honrar a un padre. Pues es cuando se Yo no sé, habla eso me ha volteado la cabeza, ¿verdad? de ese texto, es bajo un contexto también familiar, ¿no? Y yo creo que ahí hay reciprocidad, o sea, usted lo hace con sus padres, pero sus padres también, o sea, como de comportamiento de ser humano. Y pues cuando se habla de ese versículo, se evoca en esos tiempos la ley judía, que había mucho respeto por los padres. Y no se veía que los padres fueran respetuosos con los hijos, porque todo era como también tan oculto de la parte de ser perfecto. Pero todo era como de la casa, de las puertas para afuera. Eso fue en algún momento dicho por los judíos, bajo el contexto. Entonces no está escrito en la Biblia. Sí, sí está escrito. Está escrito, pero no está, digamos, eso no es como sea tan religiosamente, ¿no? Pues es que en ese momento fue un contexto para los judíos, pero en este tiempo se toma como para el comportamiento de las familias y de los padres respetar o sea, se valió como para los padres respetar a los hijos. Vamos a orar para terminar este corto mensaje. Padre, te damos gracias, Señor, por permitirnos estar en este lugar. Bendito Dios Todopoderoso. Te pido, Dios mío, que seas tú acompañando cada vida. Dios mío, es tu transitar.
tanto física ahora de salir de este lugar y también en su vida, Señor, que seas tú hablándoles, que seas tú tocándoles, que seas tú, Señor, rearguyendo, que esta palabra no vuelva vacía, sino que se quede en cada uno de nuestros corazones, en mi corazón también, y que podamos pensar en ello, Señor, a profundidad, y que tú, Espíritu Santo, nos des la luz, la paz, el gozo, y nos des, Señor, nos des respuesta de alguna inquietud que hayamos tenido, Señor. Padre, gracias te doy por cada estas vidas que han escuchado tu palabra, y te pido, Señor, que envíes tus ángeles para que acampen a tu alrededor, los defienda, los proteja de todo mal, de todo peligro, de todo ataque del enemigo, Señor, que quiera invadir sus mentes y sus corazones. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Gracias, queridos oyentes.